Bienvenidos a una nueva entrega del futuro de la educación en Colombia, el gran debate, 10 temas cruciales, 10 capítulos. Ya habíamos tenido antes otras entregas donde habíamos tratado temas muy importantes alrededor de la educación en Colombia, ya habíamos hablado un poco de la reforma, también habíamos hablado de educación a lo largo de la vida. En esta ocasión nos convoca un tema que es de mucha importancia para todos, es un tema que está, digamos, atravesando todos los sectores y es el tema de la transformación digital. En este capítulo vamos a hablar entonces de transformación digital en la educación superior y en esta ocasión tengo 3 invitados muy especiales, son 3 invitados que son protagonistas de algunas de las instituciones de educación superior en Colombia que vienen liderando estos temas de transformación digital y vienen dando pasos muy importantes para entender muchas cosas, entender cuáles son las bondades de esta transformación digital, también cuáles son los retos y también cuáles son los peligros, ¿por qué no? Entonces están con nosotros 3 invitados, bienvenido José Leonardo Valencia, rector de la Universidad Ariandina, gracias por estar aquí con nosotros. Liz Karen Herrera Quintero, quien es coordinadora de UNALAB, el Laboratorio de Transformación Digital de la Universidad Nacional, también un placer tenerla con nosotros hoy. Y Harold Enrique Castro, quien es director ejecutivo de Transformación Digital de la Universidad de los Andes. Estoy segura que tendremos mucho que conversar en este episodio, que siempre se quedan cortos para hablar de temas y sobre todo de este que uno siempre quiere seguir diciendo tantas ideas. El mundo pues atraviesa un proceso de transformación que es innegable en términos de transformación digital y aquí en este tema de la educación, sobre todo después de la pandemia, empieza esta carrera acelerada de todas las instituciones educativas que tuvieron que dar un salto inmediato, ni siquiera un salto de a poco, sino inmediato, y volcarse a la virtualidad. Y entonces quisiera también que a lo largo de esta conversación fuéramos entendiendo qué significa en realidad transformación digital en educación superior, porque no solamente es dar el salto a que entonces ahora las clases no son presenciales, sino que son virtuales. Y entender en qué consiste, eso es lo que quiero en una conversación tranquila, que revisemos qué es lo que implica y cuáles son esos retos que tiene como Colombia como país a los que deberíamos estar apuntando desde el sector educativo de educación superior. Vamos a empezar con una primera pregunta que quisiera como extendérselas a todos ustedes, porque creo que cada uno, aquí está presente la universidad pública y también la universidad privada. Quiero empezar con una primera pregunta, porque claro, siempre decimos la educación superior tiene que dar ya el salto a la digitalización, siempre pensando en que eso puede garantizar un mayor acceso para los estudiantes, en que quizás el acceso puede ir asociado a que de pronto las matrículas pueden ser más baratas, puede estar asociado a que, a ver, nuestros jóvenes de una se tienen que meter en entornos digitales. Entonces yo quisiera entender cuáles deberían ser los propósitos y objetivos de esa transformación digital de la educación en Colombia, de los que tanto estamos hablando. Me gustaría empezar contigo. Bueno, yo creo que uno de los retos que tiene la transformación digital dentro de la educación es primero pues entender qué es transformación digital. Entonces, transformación digital son procesos de cambio de nosotros como seres humanos que están mediados por tecnología dentro de un ámbito cultural, ¿cierto? Entonces, entendiendo ese concepto, es muy importante resaltar la parte cultural. Muchas veces cuando hablamos de transformación digital, lo hemos visto que hablamos de personas, usuarios, datos y procesos. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos a nuestro usuario, que en este caso son nuestros estudiantes, y tenemos que generar, ¿cierto?, toda una política de transformación digital, pero ¿qué se necesita? Se necesita accesibilidad a internet, se necesita ciberseguridad, todo lo que es seguridad, se necesita algo fundamental y que nosotros desde la Universidad Nacional estamos potenciando mucho, es esa alfabetización y cultura digital de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestros administrativos. Además de esa renovación de habilidades, ¿cierto? Porque cada vez nos vamos preparando para cambios y la transformación digital, yo creo que
todos los días hay nuevos cambios, entonces hablamos de esas nuevas habilidades que tanto docentes, estudiantes, profesores tenemos que estar preparados, y normalmente se conocen como upskilling y reskilling, que es como empezar, ¿cierto?, a generar esas nuevas habilidades en nuestros estudiantes, y también pensando en esas habilidades para el nuevo trabajo, como nos viene todo lo de que ya está inteligencia artificial, claro, todo lo de conectividad. También algo que mencionabas ahorita que creo que es muy importante es esa posibilidad que tiene la transformación digital de generar homogeneidad y cerrar un poco la brecha, ¿cierto?, de por ejemplo, de personas que no pueden venir a las grandes ciudades a estudiar, sino que las universidades, a través de la red, pues pueden llegar a esas personas, y también tener cuidado, porque de todas formas también, si no tenemos una buena conectividad, creo que también se está haciendo mucho esfuerzo en todo lo que es el gobierno digital, ¿sí? Entonces, si no tenemos, pues si no estamos con una buena accesibilidad, con unas buenas condiciones de seguridad de la información, con una buena alfabetización, cultura digital, esas brechas pueden aumentar, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que estar siempre transformándonos como institución, y creo que y como país, y creo que la cultura digital es fundamental en todos estos procesos de transformación. Más, o sea, la tecnología siempre va a estar, pero cada vez tenemos que culturizarnos y alfabetizar más a todo nuestro país. Claro que sí. ¿Cómo lo están trabajando ustedes, Harold, desde la universidad? Que es, perdón, Harold, rector, ¿cómo lo están trabajando ustedes, rector, desde la universidad? Este tema de cuáles son los propósitos o los objetivos que se han trazado para la transformación digital en la que todos estamos trabajando. Bueno, Pilar, yo creo que Lisa ha hecho un bosquejo y un contexto muy importante, porque primero hay que entender qué es transformación digital, claro, y yo creo que ya nos ha esbozado claramente el tema, que es fundamental entenderlo, y eso tiene un matiz adicional, y es que dentro de eso hay algo que es cultural, o sea, hay que hacer que se apropie algo, y por eso las transformaciones a veces son difíciles. Cuando decimos que vamos a cambiar algo, pues eso siempre tiene resistencia, tiene gente que no va encima de lo que se quiere, claro, que se niega a dar ese paso de más. Y lo que, digamos, de alguna manera lo que se dio en la pandemia y estos efectos de la pospandemia es que indudablemente la educación no venía dando los pasos que debería dar y en la velocidad que debería darlos. Entonces, habían algunas que habíamos hecho algunos pinitos en algunos temas, en haber avanzado algo en virtualidad, pero eso no es solo, eso es uno de los únicos componentes de lo digital, no es el todo. ¿Sí? Cuando se habla de virtualidad en la pandemia no hubo virtualidad. Hubo un tema que es conexión remota para que los estudiantes pudieran continuar sus procesos de formación, pero la virtualidad y la formación virtual tiene todo un andamiaje detrás que es muy grande, y una arquitectura tecnológica, metodológica, pedagógica y didáctica que permite que el estudiante, a través de una plataforma, pueda formarse en distancia, en una conexión mediada por una virtualidad. Por eso cuando uno pide un registro en Colombia para una educación virtual, el registro es en distancia, en modalidad virtual, es distancia. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo con la virtualidad es que el estudiante no tiene que ir obligatoriamente a sentarse en un pupitre o estar conectado o tener que presentarse en algún momento de su proceso de formación en algún sitio físico, pero sí tiene la posibilidad, que hoy en Colombia es muy necesaria, porque la mayoría de personas tenemos temas de movilidad limitados, tenemos dificultades para podernos ir a un aula de clase y sentarnos, hay gente que tiene que trabajar para poder producir y de alguna manera mantenerse, y es uno de los problemas hoy más grandes cuando encontramos todo el problema de ninis, y es que hoy en Colombia los ninis crecen a una tasa del 20 y pico por ciento, casi el 27%. Hoy hablamos de 2.700.000 ninis en Colombia. Hoy le dices a un muchacho que vaya y se siente 5 años en un pupitre a estudiar, y el muchacho no quiere ir 5 años a estudiar porque primero quiere ir a generar recursos para mantenerse. Claro. Y la gran población que tenemos y la gran masa que está afuera es una masa que, como dice Liz, tiene dificultades de acceso, o sea, tiene dificultades no solo de acceder a una
sistema de educación superior de calidad, sino tiene dificultades de conexión. Sí. El país todavía no ha generado la conectividad suficiente que permita indudablemente llegar al territorio en general y poder generar una cobertura a través de la metodología virtual. Lo que sí nos demuestra el SNIES, en el último SNIES, que es el SNIES de 2022, que salió hace más o menos 15 días, que es el sistema de información de la educación superior, que lo maneja el Ministerio de Educación Superior, es que la educación virtual crece, la educación presencial decrece en Colombia. Y la virtualidad crece con una dinámica de más o menos pasó a un 18%, estamos hablando hoy de 450.000 estudiantes de 2 millones, sí. 400 y pico. El país solo creció en cobertura un 1% del año 2021, que es el año de pospandemia, al 2022, y lo que vemos ahí que indudablemente hay corrientes y hay tendencias que se están dando. Lo que pasa es que en América Latina la virtualidad también entró descalificada, entró como una educación de segunda y no entró como una educación de primer nivel, porque no se le dio indudablemente la importancia que ha meritado, y hoy estamos viendo que sí se puede formar en virtualidad, que hay unas inversiones realmente representativas, no es cualquiera el que lo puede hacer. Digamos, en el caso nuestro de Ariandina llevamos 15 años trabajando en virtualidad, no es de un año para otro, 15 años haciendo transformación, que es uno de los grandes propósitos, sí. Enseñando a nuestros docentes en todo el tema de contextualizarse con la apropiación tecnológica y conocer de las herramientas y habilidades que tienen claro. que tener para poder dimensionar de manera adecuada en un aula virtual el desarrollo y transmisión de conocimiento a un estudiante y hacer que eso tenga motivación, sí. Porque una parte de lo que se desarrolla en la virtualidad está en sincrónico y otra parte está en asincrónico, y ese asincrónico es que el estudiante tiene que tener una disciplina, una rigurosidad para conectarse a una serie de herramientas que le permitan a él indudablemente apropiar el conocimiento, apropiar temas que le van a servir para su desarrollo. Pero lo que sí es importante y que hoy en día es un reto es que no estamos hablando de este mundo digital solo para la virtualidad, estamos hablando de este mundo digital en la educación para todo. O sea, hoy en la presencialidad un docente, un estudiante o cualquier persona que sea actor en un aula de clase tiene que tener el manejo de una tecnología, tiene que tener el manejo de este mundo digital. Y hoy pues tenemos que trabajar en esa alfabetización que muy bien describía Liz, que es necesaria. Hoy no todo el mundo sabe manejar un computador y no todo el mundo en todo el territorio nacional, porque es que una cosa es que a veces nos centramos en lo que son nuestras grandes capitales, pero es que la población no está toda en las grandes capitales. Nosotros también tenemos municipios pequeños donde la gente no tiene la contextualización necesaria, y nosotros en el caso de Ariandina, cuando llegamos al territorio, donde llegamos a Baupés, al Bichada, al Putumayo, a Leticia, a Frontino en Antioquia, que es en la frontera del Urabá antioqueño, y tenemos que formar indígenas en Vera, que en su vida han visto un computador, que no tienen luz para conectarse, y que tienen que formarse en esa posibilidad que tienen para poder cambiar su entorno y poder progresar y generar desarrollo, porque ahí la calidad está relativamente conexa ¿a qué? A su contexto local. ¿Sí? Está descrita no a Bogotá, donde posiblemente podemos conseguir muchas más cosas y muchas más ayudas que nos permitan de alguna manera desarrollar mejor las cosas, a un contexto donde las limitaciones son altísimas, donde para moverse al centro urbano más cercano tienen que caminar 3 días, sí. Y donde tienen limitaciones muy grandes. Hoy tenemos un reto muy grande de enseñar, de aprender a desaprender y volver a aprender, de enseñar a nuestros docentes, de generar una cultura y trabajar en lo humano. Porque si bien hay un mundo digital, lo más importante en este mundo hoy es potenciar lo humano para que pueda responder de manera adecuada a todas esas transformaciones. Ahorita nos sigue contando, rector, porque ahorita le voy a hacer otra pregunta que tiene que ver precisamente con eso, y me gustaría escucharlo, Harold, cómo ha sido la experiencia de la Universidad de los Andes, y ustedes cuáles creen que deberían ser esos objetivos de la transformación digital. Yo creo que tanto Liz como Leonardo han hecho una muy buena presentación sobre que la transformación digital va mucho más allá de la simple tecnología. Cuando nosotros abordamos el tema de transformación digital en la Universidad de los Andes, lo que pensamos es cuál es nuestro objetivo como universidad, cuál es el rol que tenemos las instituciones de educación superior en esta sociedad, y nos debemos a 2 audiencias distintas, que son por un lado los estudiantes, pero por otro lado la sociedad que espera el resultado del proceso de formación de esos estudiantes. Entonces la transformación digital tiene que servir para eso, para potenciar el impacto que estamos generando en esas 2 audiencias. Y eso significa
conectar mejor con los estudiantes, unos estudiantes que son radicalmente distintos a los estudiantes que teníamos el siglo pasado y que esperan una manera de atención diferente, tienen unas expectativas distintas, son nativos digitales ahora y ellos esperan entonces que las cosas sucedan de una manera diferente. Las universidades tienen que responder a esas expectativas, pero por otro lado está la sociedad y la sociedad también espera cosas diferentes. Ahora, pues se mencionaba también, queremos tener unas formaciones que sean mucho más precisas, mucho más cortas, y eso fíjense que eso lo quiere tanto el estudiante como la sociedad, como el empresario, como el empleador. Entonces tenemos que usar la transformación digital para potenciar eso. ¿Cómo conectamos mejor con los estudiantes? Entonces eso significa llegarles de la manera en que el estudiante lo requiere en el momento en que lo requiere. Entonces la virtualidad es una de las estrategias que podemos mirar para poder llegarle, aumentar nuestra cobertura eventualmente, perfecto. Pero hay que llegar con más calidad. Entonces ahí están todos los modelos que hay que desarrollar alrededor del tema de la virtualidad. Reto. Eso no se puede dejar sencillamente le llego a través del computador. Pero es que además hay que llegarle de una manera más pertinente. ¿Qué es lo que necesita aprender y cuándo y para qué lo requiere? Y entonces mi oferta se tiene que adaptar a lo que está buscando la persona en un momento preciso. Y eso significa conocer a las personas para poder saber qué es lo que requieren, escuchar el medio afuera, qué es lo que está buscando también y adaptar mi oferta. Fíjense que todo esto es transformación digital, esa capacidad de escuchar, de adaptar, de proponer unos recorridos que van a ser distintos entonces, porque entonces mi propuesta no puede ser una carrera que es sencillamente las que yo ya estoy acostumbrado, que usted viene 4 años o 5 años en algunas universidades y ya con eso terminó y tiene para trabajar 50 años, eso ya no pasa. Sí. Ahora toca que esté acá, venga, vaya, trabaje, genere ingresos, porque también es importante, vuelva a la universidad para adaptarse, porque es que el mundo evoluciona, esto va muy rápido. ¿Quién va a responder a esas necesidades de formación? Esa es la transformación digital que nosotros vemos en la universidad. ¿Cómo vamos a mantenernos pertinentes, oportunos para todas las personas y para la sociedad a lo largo de la vida, que era el capítulo que mencionabas anteriormente? Eso tiene que estar. Entonces, para nosotros esa es la transformación digital. ¿Cómo nos adaptamos como universidad? ¿Cómo nos adaptamos para que los servicios que recibe el estudiante estén de acuerdo con las expectativas? ¿Cómo nos adaptamos para que la oferta sea la que está buscando aquí afuera y por lo tanto el estudiante que pasa por nosotros está habilitado, tiene una certificación, por ejemplo una microcredencial que le permite desempeñar una labor concreta y puede volver más adelante? Todo ese es el mundo en el que nosotros estamos abordando la transformación digital en la universidad. Muy bien, y entonces ahora sí, rector, vuelvo con usted, porque incluso en conversaciones anteriores habíamos hablado de algo que es muy importante. El área andina, digamos, tiene una trayectoria larga en las diferentes modalidades, la modalidad a distancia, la modalidad presencial, la virtual, que creo que es una trayectoria muy importante que venía antes de la pandemia. Ahí hay un reto en todo este tema de transformación digital y tiene que ver con qué es lo que de verdad los estudiantes deben llevarse de la universidad. Y entonces, a propósito, quería preguntarle cuáles deberían ser esas claves para una transformación digital donde podamos seguir garantizando, digamos, la formación humana de los estudiantes, porque siempre esa es una crítica que se hace, ¿no? Que cuando el estudiante se distancia tanto de la universidad, no empieza, o sea, se está perdiendo una parte clave de la vida en las aulas y de la vida en los campus, que es ese contacto con los otros estudiantes y con la misma ciudad y con el mismo país que ocurre ahí. Sí, mira, ese es un tema que ha tenido bastante desarrollo últimamente y ha tenido desarrollo en la pospandemia, porque la pospandemia también trajo algo que se volvió una constante y es una palabrita que se llama hibridad. Sí. ¿Sí? Y la hibridad no solo es la hibridad para la presencialidad, sino la hibridad para la virtualidad. Indudablemente en los procesos de formación necesitamos también fortalecer lo humano, o sea, no podemos dejar lo humano, como decíamos antes, de lado, porque es que estamos en un mundo donde nos hemos deshumanizado, ¿sí? Y entonces tenemos que volver a rescatar eso que hemos perdido.
Y aquí cito un autor que sigo mucho. Hay dos autores norteamericanos que para mí son como mis senseis de rectores. Uno es el rector de la Universidad de Northeastern en Estados Unidos, que es el profesor Aoun, de origen iraní. El profesor Aoun tiene un libro que se llama Robot Proof, a prueba de robots. Sí. Sí, él es un líder hoy en día, un visionario de la educación superior y la transformación de educación superior en el mundo. Y el otro es Michael Crow, que es el presidente, el CEO y rector de la Universidad de Arizona State, que hoy en día es la universidad global y moderna más importante que tiene el mundo actual, el mundo moderno. Y que él tiene un libro que se llama La Quinta Ola, que les recomiendo hoy a todos los que nos están escuchando, porque son dos libros que traen toda esa tendencia que se está dando en el mundo. La universidad indudablemente se está globalizando. Hoy formamos seres humanos para un mundo mucho más global. Hoy podemos estar trabajando desde la casa para Holanda, para Suecia, para Dinamarca, no necesariamente tenemos que estar allá, y hoy la conectividad indudablemente, como decía Liz, pues en algunos lugares es más limitada, pero donde se tiene, pues nos abre oportunidades. Hoy cuando le preguntas a un muchacho en un colegio qué quiere ser youtuber, ¿sí? O quiere hacer TikToks, porque lo que ve es que la dinámica en todo eso que lo mencionaba Harold, pues hoy, si bien creo yo que les falta algo para ser nativos digitales, son más nativos de redes sociales. ¿Sí? Los muchachos, porque cuando en la pandemia los pusimos a enfrentarse a tecnología, les costó muchísimo, o sea, era muy difícil, era para ellos muy complicado. Y lo que sí creo yo es que es fundamental el desarrollo humano. Y nosotros, como hemos sido una universidad que hemos traído una tradición en el campo de la virtualidad, que le hemos hecho una apuesta a lo digital, porque la universidad está apostando a ser la universidad digital de Colombia. Y una universidad digital tiene mucho detrás. Hoy no hay ninguna universidad digital en Colombia, no existe. Es que yo casi que desde el teléfono pueda gestionar la universidad, toda la universidad. Y eso hoy requiere que las herramientas tecnológicas que tiene una universidad se articulen, se comuniquen, permitan un desarrollo y yo permita a través de ello también beneficiarme y construir. Pero hoy en la virtualidad, pues esa hibridad hoy es necesaria, es necesario que el muchacho también potencie al máximo esas competencias del ser. Y esas competencias del ser que hemos perdido, hoy las tenemos que hacer que en la virtualidad el muchacho tenga la posibilidad de socializar, de construir, de co-crear y de trabajar conjuntamente con sus compañeros, no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad. Y hoy lo que estamos trabajando es que Ariandina, que hoy es líder, es la segunda virtual más grande privada de Colombia, trabaje en la construcción de una hibridad, tanto para presencial, tanto para virtual como para distancia, que son las diferentes metodologías que hay. Que los docentes tengan cómo tener las herramientas suficientes que permita indudablemente ese desarrollo y esa gestión docente, porque al final si tú te pones a pensar cuál va a ser la profesión más importante del mundo en el futuro, la docencia, porque ellos son los que van a formar a las personas que van a ocupar las nuevas dimensiones y lo nuevo que se va a desarrollar. Si no tenemos docentes quienes nos enseñen, va a ser muy difícil. Y necesitamos contextualizarnos y articularnos cada vez más con los sectores, con las empresas, con el Estado, para poder responder indudablemente a esas dinámicas que, como decía Harold, la velocidad es inmensa. Si hoy bien hay ChatGPT o hay el cloud, que ahora es mucho más rápido que el ChatGPT, o está Midjourney, que mi hijo que es de diseño y de pintura, me dice, papá, regálame el Midjourney en cambio de la suscripción de TV Cable, porque necesito hacer esto, y me lo pone ya en la versión pagada, que es la Plus, y la verdad que queda uno descrestado. Lo que puede hacer el Midjourney es una cosa impresionante, no la gratuita. Entonces, cuando uno ve estas herramientas que cada vez van a desarrollarse mucho más y cada vez van a haber muchas más, lo que tenemos que enseñar es cómo apropiamos eso de manera positiva, desde lo humano, para que eso nos permita construir. ¿Sí? Y nos permita indudablemente hacer que sea mucho más fácil el proceso de aprendizaje y sea mucho más fácil la apropiación y las metodologías que tengamos que enseñar. Los procesos de evaluación van a cambiar, la manera de evaluar va a cambiar. Yo ya pienso, ¿y para qué mando un trabajo a casa? ¿Qué sentido tiene mandar un trabajo a casa? ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es cómo creamos espacios colaborativos, espacios de co-creación en las universidades, donde concurran los muchachos a unos espacios diferentes para que ellos en esos espacios puedan co-crear y construir conjuntamente desde las diferentes dimensiones y en las diferentes modalidades. Entonces es un trabajo que no es fácil, no es algo que vamos a lograr muy rápidamente, pero es el camino que tenemos que ir labrando y construyendo, porque la verdad que es algo que no nos va a dar espera. Es algo que va a ocurrir, así como van a llegar todos los vehículos eléctricos a funcionar en algún momento y todos vamos a tener vehículo eléctrico, de la misma manera los espacios universitarios
que la universidad no va a desaparecer. Sí, es que finalmente... Ni la presencialidad va a desaparecer, claro. Sí va a tener que construirse de una manera diferente. Sí, finalmente lo que nos enseña, digamos, todos estos entornos digitales y todas estas apuestas es otras maneras de relacionarnos, incluso en los entornos presenciales que hemos vivido durante tanto tiempo. Entonces creo que ahí se van a tener que dar unos cambios muy importantes. El rector dice, queremos, a lo que le estamos apostando es hacer la universidad, digamos, digital más importante de Colombia, más grande de Colombia. Tiene un recorrido muy importante. Sé que, por supuesto, la Nacional, los Andes y tantas otras universidades estarán en una carrera similar. Entonces, a propósito de pensar, uno diría, ¿qué significa ser, Liz, una universidad digital? Y la pregunta, digamos, más amplia sería, ¿cómo lograr un cambio más integral para lograr adaptar la oferta educativa a los entornos digitales? Y digo más integral, es como uno no quedarse, o que las personas que nos están escuchando no se queden solamente con la idea de que la transformación digital en educación superior quiere decir pasarnos a la virtualidad. Claro, ya hemos hablado de la docencia, ya hemos hablado de una cantidad de cosas, pero me gustaría que habláramos un poquito más de eso. ¿Cómo lograr ese cambio más integral? Yo creo que algo que mencionaban ahorita era ver qué es lo que se está necesitando también, porque creo que uno de los grandes retos, no solamente la transformación digital y la educación, es la proyección de las nuevas formas de aprendizaje, de las nuevas formas de trabajar, porque todo está cambiando continuamente, de cómo, por ejemplo, llevamos la inteligencia artificial a nuestro día a día, que no la vemos como lo que mencionaban antes, va a ser como algo complejo para nosotros. Entonces, algo que veo muy importante de retos en esa universidad, en la educación y la digitalización de la universidad, es también la colaboración. La colaboración entre universidades, algo muy importante que sucedió en la Universidad Nacional. Nosotros tenemos 9 sedes en todo el territorio colombiano. Y algo que pasó que fue fantástico fue esa universidad intersedes, es cómo nosotros podemos lograr colaborar con todas las otras sedes, conocernos. Yo creo que muchas veces nos conocíamos más digitalmente, o sea, en virtualidad, ¿sí? Porque es más fácil, ¿cierto?, conocernos y en un chat pues hablar con lo que hacen en Medellín, en Tumaco, en San Andrés. Entonces, algo muy importante es, así como sucedió con la Universidad Nacional, creo que es un importante paso para que todas las universidades también tengamos recursos conjuntos que fortalezcan las necesidades que vamos a tener a un futuro próximo y en este momento. Y también, como lo mencionaban ahorita, es mirar las industrias también, las industrias y la capacidad que requiere el país para que nosotros, como desde el entorno de educación, podamos dar respuesta a esos retos que vamos a tener. Lógicamente, siempre lo hemos mencionado y creo que lo sabemos, la transformación digital implica tecnología, la tecnología cuesta, hay que invertir en tecnología. Nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza de la rectora profesora Oli Montoya, ha sido una prioridad la inversión en tecnología para todo lo que es accesibilidad, para todo lo que es ciberseguridad, para todo lo que es formación. Entonces sí es importante invertir, pero como hay veces eso es tan costoso, por eso tenemos que colaborar, ¿sí? y formar una red de colaboración para que realmente, porque todos vamos hacia lo mismo, queremos unos ciudadanos con unas habilidades digitales muy importantes, esa ética digital que creo que es fundamental, lo que mencionan ahorita de la parte híbrida, creo que también no solo todo va a ser digital, no solo todo va a ser híbrido, es simplemente que las formas de vivir van a cambiar. Entonces eso, la educación y el país, y creo que algo importante, vuelvo, insisto, es lo del gobierno digital, que creo que eso nos va a traer muchas retos a las instituciones de educación superior y a las empresas y a la ciudadanía. Sí.
Claro que sí, hemos hablado de cosas muy interesantes y uno ya va viendo ahí pues como muchas de las pistas que deberíamos seguir en este proceso de transformación en la educación superior, que tiene que ver también con el acceso a Internet en todas las regiones para poderlo garantizar, con el tema de la calidad, de la pertinencia, de la demanda, y en fin, a mí me gustaría, Harold, seguir contigo. La Universidad de los Andes ha sido pues una universidad, digamos, de mucha relevancia, no solo en Colombia, sino hay que decirlo en toda la región, ¿cierto? E incluso pues a nivel internacional es una universidad que tiene un prestigio especial por muchas de las facultades y de las carreras y de las metodologías. Aquí hemos hablado de un tema y lo han mencionado ustedes tres, a propósito de los objetivos de esta transformación, que tiene que ver con la apropiación cultural de la tecnología. ¿Cómo debería ser o cómo lo están viendo ustedes desde la Universidad de los Andes para lograr, digamos, una verdadera apropiación cultural de la tecnología al interior del campus, también con los docentes y también con la sociedad, porque tiene que dar un aporte de la universidad no solamente a los estudiantes y a los docentes, sino también a la sociedad? Al día de hoy, a las universidades nos han solicitado que definamos el conjunto de competencias con los que vamos a graduar a nuestros estudiantes. Eso es reciente más o menos, en los últimos años es que ha venido cada vez formalizándose más este requerimiento para las universidades, y eso nos ha llevado entonces a que todo el mundo ahora tenga que expresar sus currículums en términos de competencias. Yo creo que todos acá tenemos, entonces hemos dicho que estas son las competencias generadas por este programa, y eso nos lleva a que estas son las competencias generadas por este curso. Ese tema de las competencias se vuelve tremendamente importante porque es lo que vamos a poder evidenciar como resultado del trabajo de varios años en la universidad. Entonces, la universidad desde hace varios años ha venido definiendo cuáles son las competencias, no solamente de un programa, no solamente de un curso, sino cuáles son las competencias transversales de la universidad, y ahí aparecen cosas que son pues conocidas por todos. Aparece pues, el pensamiento crítico, puede aparecer el aprender a aprender, que lo llevamos constantemente, pero todos esos elementos ahora se ven complementados por cuáles son las competencias digitales, qué es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes se lleven una vez pasan por el proceso de formación en la universidad, porque es que resulta que eso tiene un componente muy importante. No es solamente que sean capaces de aprovechar de usar las competencias digitales para poder interactuar en la universidad y para poder llevar a cabo su proceso formativo, sino que la sociedad, vuelvo insisto, espera que ellos lleguen con esas competencias y que aporten en esa dirección. Entonces, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial que tanto debate ha suscitado, entonces había al principio como un temor, pero eso no deberíamos hacerlo acá en la universidad porque es que eso puede conducir al plagio y no sé qué cosas. Pero es que resulta que la sociedad afuera está esperando que el estudiante haya pasado por un proceso formativo en donde haya aprendido a usar esa herramienta correctamente. Y donde si nosotros como universidad no le damos esa formación, lo van a buscar en otras partes y habremos perdido una oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien para aportar a la sociedad. Entonces yo creo que ese es un rol muy importante y eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces hemos definido, estamos trabajando todavía porque esto es muy dinámico. Entonces uno puede pensar, las competencias son estas, pero es que resulta que salen nuevas cosas que hay que estar pendientes. Entonces, ¿cómo definimos competencias que perduren realmente y que los estudiantes se puedan llevar al final y llegar a las organizaciones donde van a desempeñarse profesionalmente y aplicar esos conocimientos y esas competencias digitales que son indispensables para el desempeño laboral hoy en día? Un profesional que no se apoye en herramientas de la inteligencia artificial, pues es un profesional en desventaja. Sí. Por ahí había una frase que a mí me gustaba mucho, la inteligencia artificial no va a reemplazar al doctor, va a reemplazar al doctor que no se apoye en la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo. Sí. Sí, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, y la universidad es el laboratorio perfecto para hacerlo. O sea, es en la universidad donde van a poder probar, donde van a poder experimentar, donde van a poderse equivocar, y eso está bien, para que cuando lleguen allá, lleguen con toda esa experiencia y lo puedan desempeñar, se puedan desempeñar adecuadamente. Sí, de acuerdo. Me gustaría, pues a propósito de todo lo que venimos hablando, donde ya también hemos ido hablando de
de los avances que hemos tenido como país en términos de educación, porque sin duda los hemos tenido. La pandemia también nos hizo que avanzar, digamos, aceleradamente y casi que obligados, pero también hay muchos de los avances que han sido planeados pues en este camino y que llevan incluso muchas décadas. Entonces me gustaría darles la palabra a los tres, ya podemos definir aquí el orden, para entender cuáles son esos avances que ha tenido el país en materia de transformación digital en la educación superior, pero no solamente los avances, sino también cuáles son esos rezagos, en qué estamos quedados y en qué hemos avanzado. No sé en qué orden. Bueno, pues Pilar, a ver, bueno, avances como dices ha habido, digamos, nos ha abierto el espectro todo lo que ha sucedido últimamente, porque es que la inteligencia artificial cuando empieza a salir a flote realmente viene atrás. Antes de la pandemia también existía, pero ya cuando empieza a ser mucho más asequible, que empieza a ser algo que es como decía ahorita Harold, o sea, es que el que no tenga hoy manejo de ciertas herramientas que lo utiliza para hacer un texto, sí, pero es que al final tiene que hacer curaduría del texto, tiene que leérselo y le sirve igualmente como herramienta para profundizar en ese aprendizaje y para entender de más muchas cosas, o sea, tiene que construir con ellas 1000 cosas que le van a servir a futuro para el desarrollo de 1000 temas. Harold lo decía también, hoy el tema de las empresas y los sectores de las industrias requieren cada vez más personas que tengan manejo de ciertas cosas y que sean específicas en ellas. O sea, cuando uno dice un arquitecto, hoy un arquitecto que no maneje BIM no sirve. Hoy un contador que no maneje un SAP y sea experto en Business One, seguramente le costará más difícil conseguir un empleo. Hoy un abogado que no sea diseñador le va a costar, porque los abogados van a tener que empezar a diseñar indudablemente los procesos sobre los cuales se van a soportar todos estos temas que la inteligencia artificial va a manejar en los procesos jurídicos. O sea, indudablemente las carreras no van a desaparecer, lo que van a tener es que redefinirse o reinventarse en algunos contextos que puedan permitir indudablemente responder a muchos de los temas que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a vivir. Una enfermera, mira, cuando vino la pandemia, los enfermeros tenían que ser expertos en temas de salud pública, por lo tanto tenían que manejar muchos temas alrededor de estadísticos y bases de datos para poder tener claridad de las tendencias y hacia dónde iba, cómo iba, etcétera. Entonces el sector salud indudablemente se alimentaba muchísimo de todos estos temas. Entonces indudablemente el mundo nos cambia, viene una educación diferente. Antes nos formaban a nosotros, que estos son retos muy grandes para un diploma. A mí me decía mi papá, si usted no es profesional, pues no va a ser nadie en la vida. Entonces yo estudié Derecho para ser profesional, mal abogado, pero estudié. Y hoy, cuando me doy cuenta, es que ya ese título para toda la vida ya no existe. Ahora el título es durante toda la vida, tienes que estarte formando, actualizándote. Hoy, si bien manejas un lenguaje de programación, ese mismo lenguaje de programación en un año o en 6 meses seguramente lo vas a tener que redefinir. Entonces tenemos retos es de generar indudablemente fortalecimiento de ese humano en un mundo digital, en ese humanismo digital. Hoy la tendencia del humanismo digital en el mundo viene teniendo un trabajo muy grande. Yo vengo trabajando con Austria como país. Austria me viene acompañando, el embajador de Austria en Colombia, que es el embajador Gerard, me viene acompañando a la Universidad del Área Andina en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el humanismo digital. Ellos tienen un embajador en el mundo, que viaja al mundo entero, trabajando todo lo que debe ser este concepto, que tiene un trabajo muy grande, que lo decíamos ahora, todo el tema de la ética, los valores frente a ese mundo digital. Necesitamos formar gente que indudablemente vea que estas herramientas son herramientas de construcción, no de destrucción, que las redes sociales no son para destruir la gente, son para construir redes de personas, para construir conocimiento, para ayudar, para colaborar, pero no para acabar con el que está al lado. Entonces una serie de temas que tenemos que empezar a trabajar en los muchachos, que tenemos que empezar a enseñar y tenemos que trabajar en las aulas, que ellos indudablemente cada vez sean mucho más fuertes en esto, para cuando ellos salgan a la vida laboral, todo este mundo que es tan buca, incierto, pues ellos puedan tener la posibilidad de apropiarlo y adaptarse en su flexibilidad cada vez más rápido a todas estas dinámicas que el mundo tenga, que la resiliencia en ellos sea mayor, porque ahora cuando hablamos de resiliencia es que nos toca caernos casi todos los días. Todos los días hay algo por lo cual nos toca volvernos a levantar y cáigase de nuevo y vuelva y levántese. Entonces, realmente
hay cosas muy positivas que se han construido. Hay un decreto 1330 del gobierno anterior que igualó la educación distancia virtual y presencial en un registro único donde ya se gana un espacio muy importante y se reconoce. Hoy las universidades en general estamos hablando de la transformación digital, tenemos grupos de investigación, tenemos centros alrededor de todo esto. Hoy se habla de todo el tema de innovación mediada por tecnología. Las universidades son la base donde se investiga y se aporta en ese desarrollo y esa transformación tan importante que el mundo requiere, y Colombia no se quiere quedar atrás en todo esto. Necesitamos, eso sí, que el gobierno inyecte muchos más recursos para que todo lo que es ciencia y tecnología tenga mucho más recursos que dar para poder aportar y que podamos construir, ayudar mucho más al emprendimiento de los muchachos. Hoy se habla de emprendimiento, si tú vas hace unos años, los emprendedores pues morían en el intento. Hoy por lo menos ya vemos que hay emprendimientos que han salido avante, que han crecido, que se han desarrollado, que han podido ir a buscar recursos internacionalmente, que ya saben cómo hacerlo, cómo ir a financiarse. Entonces hemos ganado espacio, tenemos espacios todavía por construir, por desarrollar, temas de donde tenemos que generar una alfabetización digital muy grande en el territorio, porque somos pocos los que tenemos la posibilidad de tener ese contraste del diario vivir de tecnología. Hay otros que no lo tienen al diario. Hay gente que le dices que es una cookie y se pregunta cómo desactivo una cookie. ¿Qué es una cookie? No tengo ni idea. Claro. ¿Sí? Hay gente que para manejar un celular le cuesta difícil manejar un celular, y el mundo de las credenciales, las microcredenciales, va a ser un mundo que va a tomar una vigencia muy grande en el marco de cualificaciones. Tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Educación van a trabajar, y el mundo entero está trabajando en que hoy yo me tengo que habilitar y certificar para manejar un camión de tantas toneladas. Si no me certifico en eso, no puedo. Un médico tiene que certificarse para manejar un Da Vinci en la clínica Chayo. Si no sabe manejar un Da Vinci, no puede operar en la clínica Chayo, ¿sí? Entonces, sin números de herramientas, pues vamos a tener que trabajar, formar ese mundo de credenciales y microcredenciales que están en ese mundo de educación a lo largo de la vida, y poder dar una educación donde el estudiante pueda empezar a formarse desde esa unión y esa articulación con la educación media a través de unos programas de técnicos laborales que permitan entrar al mundo laboral, aprender en ese mundo laboral en la práctica y seguir su ruta de formación en un modelo mucho más flexible educativo, que creo que el país está abierto a eso. Son los diálogos que hoy se están dando en este gran debate, en esta oportunidad, y yo quiero cerrar agradeciéndote a ti, agradeciéndole al Grupo Prisa la oportunidad que tenemos de estar indudablemente en este espacio que va a enriquecer muchísimo, en este espacio continuo donde se van a hablar de diferentes temas, y tener hoy como Ariandina la posibilidad de sentarme con dos representantes de dos universidades tan importantes del país y de América Latina en los rankings latinoamericanos mundiales, y estar Ariandina hoy sentado acá es un orgullo para nosotros compartir con Harold y con Liz. Muchas gracias, rector, por todos sus aportes. Si quieres, seguimos acá en orden, Liz, a propósito de... Sí, pensando un poco también, porque la transformación digital es algo transversal, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros como país hemos mejorado en muchos aspectos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y también creo que no gracias, porque no es gracias a la transformación digital, sino a la posibilidad que nos abrió la transformación digital, nosotros estamos trabajando más en cierre de brechas de género, estamos trabajando más en mejorar la calidad de la educación, estamos trabajando más en todo lo que es medio ambiente, ¿sí? Algo que mencionaban ahorita es la capacidad de generar esos nuevos emprendimientos que gracias a la transformación digital no se mueren en el intento. Y algo muy importante es cómo la parte de tecnologías, banca, ha mejorado tanto para el país como para los mismos clientes, usuarios. Pero algo que sí es muy importante, y yo creo que gracias a todo este proceso de transformación digital, ya nosotros como país y como universidad y como ciudadano tenemos conciencia, es el valor del dato. El valor de nuestros datos es súper importante en todos los procesos. Entonces se abre lo que es la minería de datos. La Universidad Nacional, por ejemplo, ahorita es una universidad, una organización inteligente que toma decisiones a partir de datos, el gobierno, el Ministerio de Educación, mismo las comunicaciones. Entonces creo que eso ha abierto
un abanico impresionante para saber nuestros datos, el poder de los datos, todo, por ejemplo, lo de las fake news, todo esto, cómo nosotros a nuestras empresas, estudiantes, ciudadanos, enseñarles qué es lo que realmente podemos, ¿cierto? Sí, tomar como verdadero o no. Entonces, creo que hay muchos retos, algo que sí creo que debemos seguir trabajando. El otro día estábamos en un foro sobre ciberseguridad y es que Colombia es un flanco de ataques de ciberseguridad a nivel mundial. Estamos creo que en el puesto 11, ¿sí? Y preguntarnos, y yo en el foro preguntaba, pero ¿por qué somos? Y es porque nos falta fortalecer mucho esos procesos, pero uno pensaría, sí, es que tecnológicamente eso es costoso, vale, pero no es tanto eso, es la educación digital y educación en ciberseguridad, como mencionaban, algo tan simple como las contraseñas, no prestar el celular, cosas tan simples que yo creo que eso fortalece más como país el proceso de entender el valor de nuestros datos, así como nosotros tenemos nuestro país que es el valor de los recursos naturales, ahora nuestros datos son fundamentales y creo que eso también ha ayudado a mejorar nuestro índice en la OCDE y también en ese impulso de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la Universidad Nacional creo que sigue siendo referente en apoyar esa alfabetización digital, esa cultura digital, y algo que sí creo que lo hemos mencionado es la accesibilidad. La accesibilidad digital creo que es un reto no solamente para las universidades, sino para el país, el gobierno. También tenemos que entender que la orografía del país es compleja, pero tenemos que seguir trabajando en ese proceso de accesibilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, pues yo creo que pues, me queda poco por agregar. Yo diría que la transformación digital representó un gran llamado de atención para el sistema educativo completo. La pandemia es una manifestación muy particular, pero todas las posibilidades que abre la transformación digital nos hizo repensar muchas de las cosas que estábamos haciendo y cómo las estábamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo siento que en Colombia las universidades estamos tratando de reaccionar ante ese reto, ante esa oportunidad que nos plantea la transformación digital. Hay muchas universidades en diferentes niveles de desarrollo. Es costosísimo, como está diciendo Liz, eso es muy costoso, particularmente para nosotros que nos toca pasar a dólares todas las cosas, entonces eso nos sale tremendamente costoso. Entonces ha representado una oportunidad de repensar las cosas como las hacemos para ser más eficientes, para hacerlas mejor, sin perder el norte de lo que queremos lograr. Entonces en la Universidad de los Andes, pues su norte es calidad. Pues ¿cómo vamos a lograr para poder mantener la calidad dadas estos nuevos retos que nos representa el hecho de que la pirámide demográfica cambió? Ahora ya no hay 5 hijos por familia, ahora es 1 o 2. Entonces, ¿cómo vamos a responder ante eso? Ahora nuestro público no solamente está acá, ahora está en todo el país. Tenemos que llegar con la capacidad que hemos desarrollado a todo el país. Entonces, todos los elementos se han venido manifestando en diferentes instituciones de diferente manera. Y un tema que rescato también, que lo decía Lisa al principio, nos ha llevado también a colaborar, nos ha llevado otra vez a mirarnos, a reconocernos como pares y decir, oiga, esto está tan complicado, están pasando tantas cosas al tiempo, que tal vez, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Usted qué está haciendo? Tener este tipo de discusiones nos enriquece muchísimo, y ninguna universidad se las sabe todas. Una está más avanzada en una cosa y otra está más avanzada en otra. Entonces nosotros esta mañana estaba mirando un servicio que yo decía, pero de verdad, ¿por qué lo tenemos así? ¿Por qué no lo estamos haciendo de otra manera? Preguntémosle a nuestros vecinos cómo lo están haciendo ellos, y descubrimos y aprendemos y crecemos, y eso me parece que es un legado muy valioso de todo este proceso. Sí, muchas gracias, Harold, por eso último que acabas de comentar, porque creo que definitivamente ese es el punto. O sea, fíjense que en todas en esta conversación ustedes se han complementado, pero no se han repetido, ¿cierto? Que es interesante, algunas veces uno termina respondiendo un poco lo que respondió el compañero. De modo pues que muchas gracias, Harold, muchas gracias, Liz, muchas gracias, José Leonardo, Pilar, por estar aquí, muchas gracias a ustedes. Este es el futuro de la educación en Colombia, 10 temas cruciales, 10 capítulos, nos encontramos en un próximo capítulo.